especialmente para este chocolate. La sensación del chocolate derritiéndose en tu boca. Muy interesante. ¿Por qué lo traigo? Lo traigo por un estudio llevado a cabo por un investigador inglés que se llama David Lewis. Él trabaja muy duro en neuromarketing y tiene un laboratorio en Londres que se llama The Mind Lab, el laboratorio de la mente. En el año 2007, este investigador está colocando los electrodos de un electroencefalograma cuantitativo a parejas que están muy enamoradas y les dice a besarse. Entonces las parejas arrancan a besarse, se besan intensamente en la boca y él registra lo que pasa en el cerebro. A él le piden que evalúe una marca específica de chocolate, la evalúa, pone a derretir la trufa de chocolate de gran calidad con una concentración de cacao al 60% y la reacción cerebral en ambos, hombres y mujeres, es mayor con ese chocolate que con el beso que se acaban de dar, algo muy interesante. Evalúan por qué. Probablemente la otra sustancia que mencioné, la feniletilamina, que está presente en el chocolate, tiene que ver con lo que la pareja sintió en ese momento. Debo señalar que esto de aprender a besar tiene su ciencia. Estoy seguro que todos los que estamos acá hemos pasado por eso, pero les quise traer un caso extremo de lo que implica el aprendizaje por ensayo y error en una personita que está aprendiendo a besar. Accidente terrible que le ocurre a este joven. Espero que haya logrado recuperarse sin problema de esto que le ocurrió. Y señalar que en algunas oportunidades persiste esta tendencia. Y les quiero mostrar con mucho orgullo una foto de una colombiana. Esta colombiana, que se llama Julia Torres, vive muy cerca de Cali. Y Julia tiene una finca en donde cuida animales en estado de abandono. Su finca se llama Villa Lorena. En esa finca ya tiene 230 animalitos que ella ha recogido de las calles, de diferentes lugares y los cuida. Pero el que más quiere es un león que se llama Júpiter, que lo recogió de un circo de esos ambulantes. Lo dejaron tirado, básicamente muriéndose ahí. Lo recuperó nutricionalmente, lo recuperó afectivamente, es su mascota preferida. Y el New York Times, en el año 2007, publica esta foto de Julia saludando a Júpiter. Bueno, así se saludan. Ellos se dan un beso en la boca todas las mañanas. Y entramos a que la relación de pareja en algún momento va a llegar a la relación sexual. Las tendencias actuales hacen que la relación sexual, el coito, el acto íntimo, va a ser, y muy frecuentemente en la sociedad actual, mucho más precoz de lo que nos tocó a algunos que pertenecemos a otras generaciones. De hecho, se habla de la amistad erótica, en la cual hay la etapa de atracción, aún no están en la etapa de enamoramiento, y la amistad erótica no implica una fidelidad absoluta, pero sí implica tener relaciones sexuales del uno con la otra y viceversa. ¿Está estudiado el orgasmo? Neurobiológicamente sí. Está muy bien estudiado el orgasmo masculino y el orgasmo femenino. Esta es la máquina, pues que es prácticamente idéntica a un resonador, sino que se le pone al paciente inhalado o inyectado una sustancia que permitirá ver cómo actúa el cerebro en ese momento. No existen máquinas en donde se puedan meter dos personas, registrar al tiempo y mirar qué ocurre durante un orgasmo en una relación sexual. De pronto se las inventan más adelante. Entonces toca hacerlo individualmente. Se ha estudiado muy bien el orgasmo femenino, artículo que aparece en el año 2005 y es bien revolucionario lo que les voy a mostrar. 13 parejas heterosexuales se colocan una camita aquí al lado y se trata de que se consientan, de que se acaricien, de que sientan que están bien uno con el otro, aplicando estímulos genitales y otros hasta llegar. Registran orgasmo fingido y orgasmo verdadero. Durante la estimulación, seguimos hablando de mujeres, se produce activación de áreas sensitivas, amígdala y hipocampo, que algo increíble, porque todo el mundo esperaría haber visto el sistema límbico allá arrebatado y caudado. No hay activación de ninguna área del cerebro involucrada en las emociones. Se pregunta uno, bueno, ¿y entonces qué se activa durante un orgasmo femenino? Miren la imagen. Se activa el cerebelo. Hay como un gran silencio cortical de aquello que nos mantiene conectados. Hay una desconexión de todo el medio y se funde en unos momentos intensísimos de placer en los cuales se alumbra el cerebelo, hallazgo absolutamente increíbles, desconexión emocional, desactivación, aislamiento, no se sabe por qué, pero evidentemente debe tener relación con las emociones. Estudio realizado en hombres, 11 voluntarios, hay menor desconexión durante el orgasmo, hay activación de una cantidad de áreas. Yo les diría que prácticamente toda la corteza cerebral, frontal, temporal, parietal y occipital, pero predominantemente el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo se queda silencioso y se activan las áreas profundas, mesodinencefálicas y también el cerebelo. Importantísimas diferencias cerebrales. Hemisferio izquierdo totalmente silencioso, cerebelo activado. Hemisferio derecho, frontal, temporal,
parietal, y acá también las áreas mesolidencefálicas, las áreas del tronco cerebral involucradas con la dopamina y también el cerebelo. Ambos desactivan la amígdala en el orgasmo. Se sabe que el estímulo táctil genital produce mayor activación de áreas relacionadas con emociones en los hombres que en las mujeres. Imposible hacer experimentos, por lo que mencioné, entre hombres y mujeres. Hay otros de aspectos genitales anatómicos que no voy a mostrar acá por tiempo. Dolor. Hablar de dolor acá no es propiamente que me haya equivocado de conferencia. Aquí ven una cantidad de sujetos que han sufrido golpes propinados en diferentes circunstancias, seguramente les dolió mucho, y menciono que durante el dolor físico, seguramente lo que les ha debido doler terriblemente a todos estos sujetos, especialmente el día después de lo que estamos viendo acá, se activa el córtex singular anterior. Aquí lo tenemos en un córtex transversal, aquí lo tenemos en un córtex sagital. Pues resulta que las parejas no siempre siguen. Así como hablé del amor verdadero y que siguieron, pues hay despecho, hay ruptura, hay dolor. Y quise traer esta imagen de 1660 de un pintor holandés mostrando algo que aparece en la literatura médica, y mucho de esa época, la enferma de amor. Esta niña, pues, tenía un novio. No existía Twitter, celulares, Facebook, y él le manda una carta. En la carta le dice, nada que hacer, terminamos. Pues ella se siente pésimo, se siente tan terriblemente mal que le tienen que llamar al médico. El médico llega a la carrera, seguramente estamos en invierno, y está tan afanada la situación, tiene que atender tan urgentemente esta emergencia, que escasamente se quita los guantes, entra a hacer interrogatorio, a tomar el pulso, no se ha quitado la capa, no se ha quitado el sombrero. Esta persona está muy enferma. Resulta que Lucy Brown y Helen Fisher, a lo largo del experimento, hubo parejitas que rompieron. Llegaron allí muchachos que decían, no doctora, yo ya no quiero participar más en eso porque me dejaron tirado. Ya vi con otro, mi vida es una desgracia, ¿cómo realizaron esa muerte? No, hombre, tranquilo, venga, lo metemos en la maquinita. Metieron en la maquinita a los sujetos, hombres y mujeres despechados, y hay activación intensa del córtex singular anterior. Quiere decir esto que el cerebro lee ese dolor físico terrible de la ruptura como un dolor físico, parecido a una fractura, parecido a un golpe. Pues a raíz de esto, unos investigadores, este año, en junio de este año, en la Universidad de California, decidieron, oye, si a la persona le duele parecido, tan parecido a cuando le dan un golpe, ¿por qué no le damos un analgésico? Y entonces hicieron un estudio con hombres y mujeres despechados. A un grupo le dieron placebo, al otro grupo le dijeron que tenía una droga buenísima para el despecho, y les dieron eso, y resulta que a los que les dieron acetaminofén, el comúncisimo acetaminofén, se sintieron mejor. 62 jóvenes en despecho, 1000 miligramos al día por 3 semanas, grupo control, y los que tomaban acetaminofén les decían, buenísima esa droga para el despecho. Ya que estoy mejor, ya me va a gustar una vecinita que tengo por ahí, a la que... Por supuesto, la investigadora dice que no hay suficiente evidencia para recomendar el acetaminofén como parte del tratamiento de una ruptura de pareja, pero personalmente me parece un estudio absolutamente interesante. Pregunta importantísima, además en un medio tan académico y tan relacionado con la salud mental. ¿Podemos morir de amor? Morir de amor no solo en el sentido de la depresión, de los intentos de suicidio, a veces exitosos en parejas que rompen, ni hablemos de la historia que les mostré de Romeo y Julieta. Podemos morir biológicamente por una ruptura amorosa. ¿Cuántos creen que sí? Puede ser que nadie crea uno, como 10. Pues les cuento que sí nos podemos morir de despecho. Está este síndrome que se llama el síndrome de Takotsubo. Aquí estas fotos tomadas en New York, donde New England Journal de Medicina, en donde se muestra un poco la fisiopatología de esto. Una persona, afecta más mujeres que hombres, que ha tenido una experiencia dolorosa, pero es muy ligada a las rupturas amorosas, hace un cuadro clínico y electrocardiográfico muy parecido a un infarto agudo de miocardio urticaria. Aquinesia o disinesia transitoria, el ápex del ventrículo izquierdo, no hay lesiones coronarias y el cuadro suele ser benigno, pero miren acá, mortalidad del 1%. Otro detallito más, reincidencia, se vuelven a enamorar, vuelve a haber ruptura, vuelve a haber síndrome de Takotsubo, reincidencia hasta el 8%, sí ocurre eso. Pasemos un poco a pasar ya no del despecho ni del enamoramiento, sino de la etapa de apego. A la pareja que logra mantenerse junta. ¿Qué ocurre allí? Calma, estabilidad y enlace que mantiene a las parejas unidas. Y se sabe que esta clase de amor está regida por dos hormonas pero muy importantes, la oxitocina y la vasopresina. La oxitocina es un término descubierto en 1953.
El descubridor de la oxitocina ganó el Premio Nobel de Medicina en 1955. Y desde que se descubrió la oxitocina, se sabe que tiene mucho que ver con las relaciones humanas, hasta el punto que se denomina la sustancia química del abrazo. Se ha observado que ambos géneros, hombres y mujeres, liberan las hormonas cuando se tocan y cuando se abrazan, teniendo lugar un aumento máximo del nivel de oxitocina durante el orgasmo, en el momento en que los niveles de oxitocina llegan a estar hasta un 400% por encima del nivel basal. Lo otro muy interesante es que la oxitocina es mucho más fácilmente liberada por mujeres que por hombres. Las mujeres tienen un cerebro emocional más desarrollado, liberan oxitocina, no olviden también que es una hormona importantísima en el parto, en la lactancia, en el vínculo con el bebé. Los estudios han mostrado que una mujer libera una determinada cantidad de oxitocina ante un abrazo que le dé bien dado a una persona que ella quiere, y para que a un hombre le pueda ocurrir lo mismo y libere la misma cantidad de oxitocina, debe recibir por lo menos 4 abrazos. Nos cuesta mucho más trabajo sentir eso, que emocionalmente las mujeres sienten mucho más fácil que nosotros. Nos cuesta trabajo expresar, nos cuesta trabajo llorar, nos cuesta trabajo abrazar. Estudios muy interesantes hechos con oxitocina en ratas vírgenes caníbales. Se comen las raticas de sus hermanas, se comen las sobrinas, se comen las raticas que van naciendo ahí. Pero los investigadores le inyectan en los ventrículos oxitocina y modifican su comportamiento. Se vuelven amorosas y quieren participar de la crianza de las otras raticas. Este otro es muy interesante. En unas ratas de campo que son extraordinariamente promiscuas, les encanta estar teniendo relaciones sexuales las unas con los otros todo el día. Les fascina. Para de vez en cuando para comer, para dormir y de. Entonces se la pata de neja y cogieron a las raticas machos y hembras y les inyectaron oxitocina por vía intramuscular. Y vieron algo increíble. Las raticas hembras reconocen a la pareja con la que tuvieron relaciones y se mantienen con ella durante 4 o 5 días. Van detrás de la ratica macho que sigue haciendo de las suyas, pero ellas no se dejan acercar de ningún otro porque quieren mantenerse con ellos. La vasopresina ha sido denominada la sustancia química del amor monogante. Hay investigaciones en animales que ya muestran que la supresión de vasopresina puede provocar que mamíferos machos abandonen el nido de amor y busquen nuevas compañeras. Estos experimentos se han hecho básicamente con leones. Yo creo que los que vemos Discovery Channel, Geo, pues una cantidad de canales relacionados con esto, hemos visto que las leonas trabajan muchísimo, van a casa, el león cuida, protege, de vez en cuando participa en estas cosas, pero en el momento de la crianza, al ser mamíferos que tienen un desarrollo lento, no tan lento como el de los seres humanos, pero lento, tienen que estar muy bien protegidos por la pareja y el león se mantiene cerca a la leona que engendró sus hijos. Ahí es donde viene el experimento, le inyectan una sustancia que bloquea la vasopresina y el león se va a buscar otras leonas y no hace ese cuidado, digamos, de ese hogar que ha constituido transitoriamente con la leona. Es algo muy interesante. El amor perdurable, ese amor bellísimo de parejas como esta que salen a pasear el perrito a pesar del frío, que es un convenio de convivencia. Antoine de Saint-Exupéry decía vidas paralelas que miran juntos hacia el mismo futuro. ¿De qué requieren? Y seguramente que hay algunos que ya llevamos muchos años de casados, en mi caso 24, y muy feliz. Generosidad, apego, cariño, amistad, se funden una cantidad de cosas que hacen que las parejas duren. El secreto, creo que no lo tenemos ninguno, pero parte de lo que aparece allí está allí. Helen Fisher quiso estudiar parejas que llevaban más de 20 años de casados y que afirmaban seguir enamorados. Y el cuestionario era muy fácil. ¿Cuánto lleva de casado? 22. ¿Sigue queriendo a su pareja muchísimo? Sí, la quiero. Listo, a la maquinita. Ahí le iban a mirar uno al cerebro si sí o si no. Tremendo reto, porque eso es nadie decirlo. 17 parejas heterosexuales, 40 a 75 años, más de 20 años de matrimonio. El experimento es idéntico al de la fase inicial que vimos en 2005. Exposición de fotos de la pareja y de rostros neutrales. ¿Y qué se vio? Y es espectacular. Se activa el caudado, que tiene que ver con con los circuitos de gratificación dopaminérgica y áreas relacionadas con oxitocina y vasopresina. Hay un estado muy lindo en que se combinan un poco todavía algo de amor pasional con ese amor duradero. Y voy cerrando. Hay ya una serie de estudios cómo puede ayudar a la ciencia en la búsqueda de pareja. Así tienen una dirección electrónica de un sitio que ofrece este tipo de ayudas. ¿En qué consiste? Digamos que uno tiene una pareja que le está como llamando la atención. Dice, no, ya esto podría funcionar, esto podría a largo plazo. Entonces hay que levantarse $2,000. Le mandan a uno un kit para tomar muestras de mucosa oral con un escobillón
para tomar células de la mucosa oral, y lo que van a hacer es el mismo experimento de las camisetas, mirar el complejo mayor de histocompatibilidad de esa pareja para ver qué tan símiles o disímiles son genéticamente, algo muy interesante. De paso, unos test psicológicos de personalidad, y ahí encima a uno los antecedentes penales y civiles de esa pareja que está usando. Dice, bueno, mira, yo no sabía que habías tenido este paciente los limpios, pero bueno, si realmente nos queremos, uno tendrá que decir. Eso en cuanto a la búsqueda. Y en cuanto a la conservación, parece que nos podrán medir, y ya nos pueden medir la oxitocina para ver cómo estamos en la relación de pareja. Si la oxitocina está arriba, eso va como bien. Y si está bajando, toca revisar a ver qué es lo que está pasando. Entonces, sí, se mide la oxitocina como un indicador de fidelidad, y algo que me parece absolutamente increíble. Ya existe oxitocina en spray nasal como terapia. No, esto va como mal. Disparémonos aquí un poco de oxitocina a ver cómo va. Les confieso que hice una muy cuidadosa investigación, y desafortunadamente aún no está comercializado en Colombia. Yo lo veo como una excelente oportunidad. Doctor Iván, la botica mental, oxitocina en spray nasal. Pero bueno, voy a terminar con esta que es un resumen total. En esta etapa, incluso miren ustedes, aquí los investigadores le ponen de lujuria, le llama a uno la atención la otra persona, testosterona, estrógenos y feromonas que se van derecho para el cerebro. Vamos a la atracción, al enamoramiento, pérdida de apetito, trastornos de sueño, se alborotan dopamina, norepinefrina, serotonina, todo lo que ustedes quieran ahí, el corazoncito a 1000, el temblor, las mariposas, para lograr llegar a la etapa del apego, a la etapa del amor verdadero, del amor-amor, con oxitocina y vasopresina. Y con esta bellísima foto del beso de Francisco Javier me despido, no sin antes desearles un feliz día del amor y la amistad. Mil gracias, doctor Iván. Mil gracias a todos. Cefálica de la digestión. Veo el entusiasmo que este tema nos despertó a todos. Doctor Palacios, felicitaciones por su maestría en un conocimiento de neurología que hace años y su capacidad de motivar a la victoria. Bueno, es un reto para la psiquiatría, obviamente, oír una conferencia tan importante desde el punto de vista de la biología. ¿Verdad que los psiquiatras tendremos que volvernos neurólogos? ¿Qué tendremos que aprender de la medicina a la psiquiatría? Dicotomía que durante muchos años sucedió en muchas partes del mundo. La psiquiatría se alejó de la medicina porque éramos psiquiatras, y después entendimos que era lo contrario. Los psiquiatras somos los médicos que nos encargamos de una parte muy humana de la persona. Ya, gracias. Bueno, muchas gracias, María. Sí, obviamente estamos volviendo a la medicina integral, volver a entender que somos un ente biológico, emocional, psicológico, hasta dónde van los estímulos hormonales que impactan el cerebro para hacernos sentir, y como también ha habido muchas experiencias psicoterapéuticas que logran las mismas modificaciones hormonales con la sola palabra, con la sola experiencia clínica. De manera que, entendiendo que es imposible dividirnos y que estamos conociendo un pedacito de nosotros mismos, quiero invitar a la auditorio algunas preguntas que les quieran orientar. Para ayudar 15 segundos y no han hablado. ¿Hay alguna cosa sobre el sistema inmune y todo esto de la afectividad? La hay fuertísima. La pregunta es el sistema inmune, los estados de ánimo, el amor. Pero tremendamente importante, se llama la psiconeuroinmunología. Digamos, de lo más conocido, y para hablar del amor, la pareja de adultos mayores que llevan 52, 55 años juntos, fallece uno de los dos. Y uno dice, no, ya ese fue el viejito de esta,
Esto es porque el sistema inmunológico estaba velando probablemente por las células que sabemos, células malignas que se reproducen o se producen en un momento dado, deja de actuar en el momento, y estamos hablando ya no de despecho ni nada similar, estamos hablando del duelo, estamos hablando del no retorno, de una pareja que en ese momento de su vida está fuera. Es prácticamente seguro que disfruta de las visitas esporádicas de los hijos, de los nietos y de los bisnietos, pero está solita, y que con sus virtudes y sus defectos ha compartido todo en la vida, y son su universo. Estas personas frecuentemente pelean y tienen una cantidad de cosas y es peor, pero el día que no están juntos es terrible y es un ejemplo típico. Voy a hablar del lado positivo. Las emociones positivas, y el amor es una de ellas, mejora muchísimo, muchísimo todo. El amor, el vínculo, la amistad y la compañía están directamente ligadas a la recuperación física de las personas ante diferentes enfermedades. Es muy distinto a la persona que está acompañada, que tiene un entorno favorable, esto creo que es demasiado obvio, a aquel o a aquella que no lo tiene. Sí, el sistema inmunológico está directamente ligado. Cuando dos personas... Disculpe un momentito, te pasan el micrófono que queda grabado. Muchas gracias. Cuando dos personas que están iniciando el proceso de la tercera edad se enamoran, ¿sucede esto igual como con las personas jóvenes o ya se supone que las niveles de hormonas están disminuyendo y aparece un enamoramiento muy parecido? Aparecen relaciones muy parecidas a las que estamos viendo en este momento. Desde hace muchos años tengo el gusto de ser alumno y de trabajar con dos personas que han hecho mucho por la sexología en Colombia, el doctor Pedro Guerrero y el doctor Alonso Acuña Caña, que tienen un trabajo muy lindo y un libro y una presentación que se llama La Pirámide del Amor. Y en la última etapa, tengo una amistad personal con el doctor Alonso, viene trabajando un tema bellísimo que se llama el geriamor. Es tan lindo como que en cualquier momento de nuestra vida vamos a encontrar el confort, la maravilla y la gratificación inmensa y el privilegio de estar enamorados. De manera que, por supuesto, no es porque uno tenga una determinada edad que no pueda seguir pensando en que habrá otro u otra que se pueda enamorar de uno. Pensar lo contrario iría en contra no solo de la biología, sino de la naturaleza humana, de aquello tan lindo que es tener una pareja. Sí, doctor, por favor. Muchas gracias. Omar Cuellar, médico psiquiatra del instituto. Doctor Palacios, muchísimas gracias por su presentación, muy entretenida. Quería aprovechar la oportunidad para hacer dos preguntas. Una que me surgió de uno de los artículos que usted publica ahí del grupo del doctor Emanuel en Italia sobre factores de crecimiento, factores neurotróficos en el amor romántico. Sí, claro, pues no aparece antes de serotonina. De acuerdo. Revisando alguna de la literatura sobre la neurología del amor, encontrábamos que, pues, esto lo hicimos con un colega, encontrábamos que pues, en este estudio en particular hallaban unos incrementos significativos desde el punto de vista estadístico del factor de crecimiento neuronal más no de otras neurotrofinas en el amor romántico. Y en ese orden de ideas pues, llegábamos a planteábamos hipotéticamente que quizá la búsqueda de amores románticos a lo largo de la vida termina volviéndose una muy buena excusa para la neuroprotección. Segurísimo que sí. Entonces quería preguntarle a usted qué opina al respecto, y otra pregunta muy cortita tiene que ver con las neuronas espejo. La literatura habla de que estas neuronas que están en corteza prefrontal dorsolateral, en el giro frontal inferior y en algunas áreas de corteza motora suplementaria, pues tienen una relación más con algunas emociones humanas que incluso para nosotros como psiquiatras son muy importantes, entre esas la empatía, la capacidad de empatizar nuestra con las personas, con nuestros pacientes. Pero en algunos apartes de la literatura aparece que las neuronas espejo, hipotéticamente, deben tener una función relevante en los aspectos del enamoramiento y del amor, más allá del amor romántico, del apego, del afecto. Quisiera saber usted de pronto qué nos podría complementar al respecto. Muchas gracias. Mucho gusto, doctora. Muchas gracias por sus comentarios que comparten todo. A ver, el primero, el factor de crecimiento neural, comparto plenamente que es tan extraordinariamente rico sentirse enamorado que claro que buscamos el pretexto, claro que se busca el pretexto y existe a lo largo de toda la vida. Y este tipo de sustancias, junto con todo lo otro que vimos,
O sea, comparto la hipótesis, ojalá se pueda avanzar un poquito más en ella y ojalá pudiéramos empezar a hacer estudios aquí también. Sería fascinante. Ahorita con un grupo de estudiantes de la universidad están empezando a hacer un estudio sobre patrones de sueño entre ellos mismos cuando están enamorados. Eso me tiene muy entusiasmado ver qué va a pasar, qué resultados va a dar. Tenemos una población solo en ciencias de la salud de 2.200 estudiantes, de los cuales el 74% son mujeres, y de verdad me parece muy interesante lo que se va a empezar a hacer allí para que podamos mostrar cosas nosotros mismos. Neuronas en espejo. Tengo una persona que trabaja conmigo en el tema, me atrevo a mencionar que sería muy importante traerla acá. Ha trabajado intensamente el tema y lo tiene todo mostrado. Curiosamente hablamos que Manuel es italiano y uno de los grandes investigadores y descubridores de las neuronas en espejo es Vittorio Galesi, que también es italiano y lo hemos tenido aquí en Colombia. El hecho es que las neuronas en espejo, sí, claro, en empatía, en amor, en amistad son absolutamente fundamentales. Estoy adelantando ahorita un trabajo para una charla que voy a dictar en el Congreso de Pediatría de Corsánicas en los próximos días en Bucaramanga sobre el bullying. El bullying y unos estudios que probablemente algunos de ustedes conozcan, en los cuales se ha visto, y ya con imágenes de resonancia magnética funcional, que los sujetos, y no solamente a ellos llaman bullies o los matones, podrían tener una alteración en sus neuronas en espejo. Se ha venido estudiando muy bien esto. Hablan de la empatía, y en este estudio, para resumir unas cositas muy sencillas, digamos que cuando un sujeto ve solamente el rostro de otro que está sufriendo, y somos muy buenos leyendo rostros faciales, las mujeres superiorísimas a los hombres, pero obviamente somos buenos ambos leyendo rostros faciales, la empatía hace casi inmediatamente que uno sienta algo que puede ser similar a lo del otro. De ahí que la risa sea tan contagiosa, o que si uno está en una cafetería y ve, hablo de médicos, alguien que está sufriendo porque a alguien se le murió, cambia uno la conversación, baja el tono de la voz y se solidariza solo con oír ello. Todo eso tiene que ver con las conductas y actitudes en espejo. Los experimentos que menciono fueron hechos con videos en los cuales nunca se maltrató a una persona, pero por ejemplo ponían a una persona que estaba tocando piano y en el video hacen como si le fueran a caer la tapa del piano sobre los dedos. Alguien estaba tocando las notas del cello en una de Beethoven antes de empezar, me emocioné mucho. Nunca hicieron este experimento mostrando rostros humanos, porque si muestran el rostro ya la empatía coge una dimensión distinta. Ponen otros parecido, están guardando una maleta y hacen como si la tapa del baúl fuera a caer sobre sus dedos. En los sujetos normales se activan inmediatamente el lóbulo prefrontal y otra serie de áreas vinculadas con sensación de dolor, específicamente el córtex singular anterior. En los sujetos bullies estudiados en este estudio, que es un estudio preliminar con 14 sujetos, se les activan las áreas del placer. Entonces es una cosa que pues deja un sustrato biológico ahí muy preocupante para seguir estudiando. No quiero que crean que soy un biologicista a ultranza, pero cada día y con la tecnología que hay disponible, y muy particularmente con resonancia magnética funcional, es increíble todo lo que se encuentra, pero fantásticos ambos estudios y muy rico poder seguir compartiendo sobre el tema. Ojalá en un añito les pueda traer los estudios sobre patrones del sueño de los estudiantes rosalistas enamorados. Doctor, el doctor Félix Cantoni hace 10 o 15 años habló sobre enamoramiento transferencial y lo contrastó con el amor verdadero, en donde hacía referencia con un corte más psicodinámico de cómo en el enamoramiento transferencial había una inconsciente desplazamiento de los anhelos propios a través de la pareja, y que ese enamoramiento transferencial tenía que ver con sesgos narcisistas, etc., para diferenciarlo del amor verdadero, en el que había un verdadero interés por lo que el objeto amado en verdadero. No sé si eso complementa, ya no desde el punto de vista biológico, sino desde el punto de vista psicodinámico. De pronto es una pregunta más para el doctor John Curry que para el doctor Leonardo. Gracias. Realmente son ambas. En un primer acercamiento se disparan muchos fenómenos individuales sin el conocimiento del otro, que es la expectativa de quién es el otro. Es solamente en el momento de la aproximación, cuando se desencadenan no solamente los factores biológicos, sino la comprobación o no de si esa persona llena la expectativa. Por eso al principio el amor es muy loco y no conoce al otro. Es una hipótesis, una relación, una aproximación. Y eso lo ve uno en las etapas previas de los noviazgos o de los eventos públicos donde son atractivos unos, y después viene el desencanto
encantamiento si no llenó la expectativa, o la confirmación si realmente, pero obviamente son factores de aproximación como en todas las personas, primero biológicas, después viene la comprobación si esa representación que encontró en el otro coincide con las imágenes objetales diseñadas en la infancia, si refuerza los mismos núcleos del placer que antes fueron desarrollados o como una posibilidad antagónica que hace que confirmen que ese vínculo puede durar. Por eso hay varias rupturas antes de conformarse una relación, incluso después de una relación formal. Hay cambios cuando no se cumplen las expectativas del otro. Es la integración entre la subjetividad del uno con la visión del otro más la subjetividad del otro con el uno. Esto vienen las teorías intersubjetivistas que también están en boga ahorita en las psicoterapias y también en la relación pues, la neurología que nos mostró el doctor Palacio. Gracias. Leonardo, ¿cómo estás? Siempre maravilloso. Como teníamos nuestro planteamiento, entonces hay una neurología del amor, una neuroneurología del amor, y mi tema era la complejidad del amor. La pregunta era la siguiente. Básicamente, pues a través del genoma hay una información genética que está en el núcleo, que se expresa o no se expresa por aquellos factores que se llaman epigenéticos, es decir, el ambiente, el desarrollo, el aprendizaje. Y lo que me parecía interesante es que se ha planteado que esa información en el núcleo, en el ADN, diríamos que es un 5% de esos ADNs que se conocen o de esos alelos que transmiten una información, pero que lo que se llamaba el ADN basura, que es lo que están estudiando ahora, que es donde hay una cantidad de información determinante para la vida del individuo, o sea, para la diversidad de ese individuo, qué camino corre, o sea, qué tipo de amor va a desarrollar. Y que eso es lo que estudia un poco la epigenética, llaman los epigenomas, con cambios de 3.000 bases únicas, etcétera, de acuerdo a la influencia del ambiente. Entonces la pregunta sería, ¿cómo se entronca todo este estímulo que se aprende? Como dice Kandel, somos lo que aprendemos, lo que memorizamos. ¿Cómo se entronca esto con las teorías del self, del psicoanálisis? Un poco que nos está mostrando esa compenetración de lo aprendido, ¿no? Desde muy temprano, desde que la mamá imagina esa relación o con el otro, con sus neuronas en espejo, de acuerdo a esa empatía, o con ella sola. Las mujeres tienen el lujo de crear vida y de pronto no necesitan a nosotros. Y la segunda pregunta sería, ¿cómo se investiga o cómo se ha investigado con aquellos personas que deciden otro género, teniendo su sexo femenino o masculino, pero inteligentemente por opciones emocionales eligen cambiar esta identidad? Y cómo se genera, por ejemplo, en los hombres se ha dicho que los hombres homosexuales en el mundo tenían toda la inteligencia lógica, computacional y toda la inteligencia emocional y además social, y por eso eran bueno, como los personajes de la historia. ¿Cuál sería, pues? Difícil esa pregunta, profesora, que la primera, tengo muy poca información sobre la parte genética, un poco lo que mostré, el complejo mayor de su familiar y algunos cambios al respecto. Creo que el tema es absolutamente fascinante, no tengo mayor información que las que he pasado y es una invitación a que sigamos trabajando en el tema. Prometo estudiarlo. Lo segundo está bastante bien estudiado. Valga la pena notar en esto, y aquí tuve el gusto de hablar una vez de cerebro masculino y femenino, digamos que hombres y mujeres tenemos hombres con tendencias femeninas y mujeres tendencias y diferentes aspectos de conductas masculinas, lo cual se acepta más en un 10 a 12% de las mujeres, hasta un 20 a 25% de los hombres. Las cirugías de cambio de género son mucho más frecuentes en hombres que en mujeres, y las personas que sintiéndose siendo hombres pues empiezan a cambiar su género, a inyectarse pues sustancias, hormonas femeninas, porque no las pueden producir endógenamente ellos. Se les ha estudiado el cerebro, y se han visto cosas absolutamente increíbles en las cuales los patrones de imágenes de cerebro y de distribución de sustancia blanca son diferentes en hombres y en mujeres.
a estos sujetos que les han hecho resonancias magnéticas de alta resolución antes de hacer su cambio de género y después, y de la influencia de las hormonas y de ya no tener producción de testosterona en sus testículos porque se han operado y han hecho cambio de género, y los cerebros empiezan a aparecer cambios en las mujeres. Es una cosa muy, muy interesante, con un factor hormonal gigantesco. El cerebro de los sujetos homosexuales ha sido estudiado. Hay unos estudios publicados incluso por un neurocientífico que es gay, y él empezó a hacer estudios de sujetos, pues era muy difícil pues, buscar estudios anatómicos, pero empezó a hacerlos con estudios histopatológicos de personas que habían muerto de SIDA, sujetos masculinos que habían muerto de SIDA, y encontró que un núcleo del hipotálamo que se llama el núcleo INAH3, que es 3 a 4 veces más grande en el hombre que en las mujeres, en los cerebros de estos sujetos homosexuales que habían muerto de SIDA era del mismo tamaño que el de las mujeres, o sea que probablemente era un cambio grande en el hipotálamo. Se le opusieron a los estudios una gran cantidad de sociedades, incluso con mucha razón, porque decían que las personas murieron de SIDA. ¿Por qué no decir que el neurosida puede que atrofie el núcleo y usted viene a decir que es homosexual? De manera que no se ha podido avanzar mucho más, pero hay seguramente una cantidad de cosas más por investigar, es la información que hay. Doctor, usted ha hablado de neurogénesis en el hipocampo, con factores de crecimiento, del factor de crecimiento neural. ¿Eso podría tener repercusiones en terapias, digamos, con mascotas o ese tipo de cosas también en pacientes que están con procesos demenciales que les afecten áreas hipocampales? Con seguridad, uno de los temas que, por lo menos hace 32 años, cuando estudié medicina, me enseñaron era que las neuronas se morían y ya no se reproducían. Y hoy día, si ahorita se sabe que hay una gran cantidad de neuronas que se siguen reproduciendo, el hipocampo es muy parecido a un bulbo olfatorio. De manera que ya los primeros estudios que se hacen de neuronas, de células madre, pero embrionarias en neurogénesis, son de bulbo olfatorio y se pueden implantar en diferentes áreas y poder dar investigación por lo menos en lo que tiene que ver con células maduras, células neurales maduras, que son las que uno mismo le hace un trasplante heterólogo, autólogo de las células de nuestro propio bulbo olfatorio. Terapia asistida con animales despierta una cantidad de cosas interesantísimas para todos nosotros desde el punto de vista de la investigación. Es una de las líneas de trabajo que tenemos en nuestro programa de terapia ocupacional. Vamos a hacer un curso de terapia asistida con perritos en estos días, en la Quinta de Mutis, si a alguien le interesa. ¿Qué puede producir la presencia y la compañía en ausencia del ser humano? O en presencia del ser humano, recuerda la fotico que les mostré de la pareja con su mascota. Es absolutamente extraordinario lo que llega a producir una mascota en el ser humano, y de estos ejemplos extraordinarios. Anoche, echándole la última miradita a mi conferencia yendo el noticiero de las 12 de la noche en RCN, hablaban de un perrito y del amor verdadero, porque lleva 6 años acompañando a su dueño en la tumba, ya lo alimenta todo el mundo en ese en el cementerio, me parece el perrito, y lo sacaron. Es una cosa muy especial los vínculos que se establecen allí. Creo que se abren hipótesis muy lindas del trabajo. No sé cómo estemos. Yo quería destacar que una cosa es toda la arquitectura fisiológica y hormonal del ser humano, pero por un momento imagínense que ese mismo ser humano lo pusieron en Japón o en China, o llegó con una familia esquizofrenogénica, o una familia amorosa, o una familia separada, como ese mismo hardware que tenemos es necesariamente afectado por toda la cantidad de vivencias psicosociales y culturales y económicas, que es lo que permiten una mejor integración de la biología con el ser humano integral. Doctor Palacio, muchísimas gracias por la conferencia nuevamente. Es que tengo 100 preguntas, así que no voy a pasarlas por alto porque me interesa muchísimo el tema de la terapia con perros. De hecho, lo que le quería contar es que no sé si usted sepa que aquí se hizo un trabajo durante unos años, un grupo de residentes comandado por la doctora, que ahora ya no es residente, sino una psiquiatra reconocida, que es Clara Orozco, y uno de nuestros profesores, el doctor León Michan, hicieron durante un par de años un trabajo en depresión con terapia asistida con perros. Inclusive tuvimos un perro que necesitó tener un carnet de Secretaría de Salud para poder entrar a la clínica. Entonces se llamaba Simón y es una belleza de perro. Así que podríamos de alguna manera intercambiar ideas acerca de y mostrarte el trabajo que se hizo en depresión.
Los invito a que nos lo muestren en la Escuela de Medicina y a todos los que están acá. Será un placer tenerlos con nosotros en aquí. Y muy chévere que veamos la neurobiología de la terapia, porque eso es una cosa que nosotros no tenemos al alcance, pero la experiencia en la respuesta en depresión para ustedes también sería bastante interesante. Vamos a hacerla. Muchísimas gracias. Trabajamos con perros y trabajamos con caballitos, pero básicamente con perros, es mucho más cercano. Y les confieso que en un congreso que estuve en Estados Unidos me quedé absolutamente sorprendido de ver unos perritos que asisten a los pacientes con epilepsia. Presienten cuando le va a dar la crisis epiléptica al paciente y saben marcar el 911 y un botón de alarma en los teléfonos. Y estaban los perritos demostrando lo que saben hacer. Absolutamente pacientes, es hermoso. Muchas gracias, doctor. Los invitamos a la almuerzo.